A Marcelo Colucci desde Guatemala, que es un excelente puesto de observación para ver qué demonios está pasando en el Caribe, las últimas noticias. Hablan las últimas noticias de que el portaaviones Ford, Gerald Ford, está regresando a su apostadero natural en Norfolk. Creo que esto es en Carolina del Norte, me parece, y junto con ese super portaaviones se van los tres más grandes destructores. Bueno, Marcelo es argentino, radicado hace más de 20 años en Guatemala, es analista, profesor, es investigador, escribe regularmente en Rebelión. Marcelo, bienvenido, muchas gracias, buenas tardes. Allá en Guatemala, acá casi ya es buenas noches. Contanos cómo está el asunto de esa incursión marítima de los gringos en la zona del Caribe. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes o buenas noches. Gracias por la invitación, Atilio. Saludos para todo el equipo, quienes están conectados ahora. La situación, ya sabemos, es compleja, complejísima. Estados Unidos no quiere perder terreno en absoluto acá en Latinoamérica, en lo que sigue considerando su patio trasero, que en Ujú. realidad, bueno, lo es, porque desde 1823, aquella tristemente famosa doctrina Monroe, ¿no? Así es. Somos el reaseguro, somos la reserva, materias primas, en fin, todo lo que saca de acá, mano de obra barata, deuda externa, 1,5 billones de dólares debemos acá a todos los países latinoamericanos. O sea, esto es un botín que no están dispuestos a perder, menos aún en este momento, donde ya desde hace algunos años, ¿no? La gran potencia norteamericana no está en crecimiento. Esto no es la posguerra del 45, donde era la superpotencia intocable, con una economía próspera, el monopolio del arma nuclear, en fin, la mitad del Producto Bruto Mundial venía de Estados Unidos. Hoy día eso no está sucediendo, o sea, no está cayendo, no se ha empobrecido así radicalmente, ni creo que vaya a pasar eso, ¿no es cierto? No está en un declive total, no, pero ni mucho menos. Sigue siendo una superpotencia en Seguro. todo sentido, y militar también. Pero, claro, han aparecido otros elementos en la geopolítica y el dólar empieza a resquebrajarse, ¿no? Ahí están los BRICS, todo el proyecto este de desdolarización que está comenzando, ¿no es cierto? Todavía Estados Unidos mantiene un sitial de honor. Bueno, yo creo que lo de Venezuela nunca quedó claro, al menos hasta donde los ciudadanos de a pie, como yo, podemos tener información, nunca quedó claro si había realmente un plan específico de invasión, de ataque. Pareciera que no. Pareciera que no, porque además no está garantizado que puedan entrar y barrer con Venezuela y quedarse con el petróleo así de simple, ¿no? No parece eso. Tengamos en cuenta que las Fuerzas Armadas de Venezuela, que en realidad están en una gran disparidad técnica con Estados Unidos, por supuesto, pero hay milicias populares armadas que son realmente importantísimas. Eso es lo que va a defender el país, la revolución bolivariana. O sea, lo de los gringos pareciera, gringos, digo en Argentina, gringos, lo de los yanquis, ¿no es cierto? Acá estamos acostumbrados a decirle gringo a los estadounidenses, ¿no? Fue una bravuconada para marcar territorio, pareciera. Por eso este desplazamiento, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver la persecución del narcotráfico. Esto es una absoluta mentira armada mediáticamente, ¿no es cierto? De hecho, la misma DEA reconoce que entre el 85 y el 90% de la droga, básicamente la coca, ¿no? La cocaína, que sale del altiplano Ujú. sudamericano, ¿no? Va por el Pacífico, no por el Caribe. O sea que solamente exagerando un 15% transita por acá, va por el Pacífico, por diversos medios, llega, bueno, directamente a Estados Unidos, llega a Centroamérica, México. O sea que Venezuela es absolutamente mentira, que es la productora fundamental de droga, un cartel, supuestamente, ¿no? El cartel de los soles que sería terrorífico. No existe. La misma DEA, también vos hablabas recién de estas contradicciones, o hablaba acá el compañero de Honduras, ¿no? De estas contradicciones, estas cosas tan raras de la política norteamericana, que no es monolítica, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? La misma DEA
no sabe de qué están hablando con este cartel de los soles. Eso no existe, fue una creación mediática. Ujú. Y Maduro como bueno, el nuevo Pablo Escobar o el nuevo Chapo Guzmán, bueno, fue una creación necesaria para toda esta avanzada militar que realmente existió y existe, y ahí están, hasta bueno, el portaaviones el Gerald Ford, submarino nuclear. En este momento hay cerca de 9.000 Marines dispuestos ahí en la zona, entre el Gerald Ford y otros 4.500 marines que vienen en los distintos barcos, esto, ¿no? con, con bases preparadas para una supuesta intervención. Se han dedicado solamente a esta masacre que ha sido el asesinato, no hay otra palabra, de pescadores, básicamente, en estas supuestas narcolanchas, ¿no? que han hundido ahí en el Caribe y algunas en el Pacífico. No está claro porque este movimiento fue, yo creo que una demostración de fuerza, básicamente en el escenario político que tenemos hoy día, para mostrar que este sigue siendo su territorio, que ni piensen China, Rusia seguir metiéndose por acá. Podría leerse así. Interceptaron un petrolero ruso que estaba llegando a, a Venezuela en estos días. No, no pasó a más, este petrolero quedó ahí fondeado en aguas del Caribe a la espera. Eh, yo creo que es eso, ha sido una demostración de fuerza hasta ahora, ¿cierto? Se habla de posibles reuniones, eh, en principio secretas, ¿no? Entre los dos gobiernos para negociar. ¿Qué está buscando Estados Unidos? O sea, por supuesto que sí, no sacar al dictador este por comunista, ni combatir el narcotráfico, es asegurarse estas reservas petrolíferas, las más grandes del mundo, probadas, ¿cierto? 305.000 millones de barriles que dan al ritmo de consumo actual, dan para varias décadas de explotación. Pero ¿por qué Estados Unidos, la clase dominante de Estados Unidos, ¿no? quiere asegurarse esta reserva? No solo por la necesidad de consumo que tiene, por supuesto un consumo fabuloso, 20 millones de barriles diarios, el país que más petróleo utiliza. China le sigue a poca distancia, 16 millones de barriles diarios, ¿no? Consumos espectaculares, ¿no? Necesita tener reservas, las reservas norteamericanas se están agotando, ya va en declive la producción, ya hace tiempo, ¿no? Necesita esas reservas, por supuesto, para tener el reaseguro de contar ahí con el oro negro, pero básicamente necesita esto para tener asegurado el negocio del petrodólar, la forma esta de seguir manejando o de intentar seguir manejando la economía mundial a través del dólar, ¿no? Con un dólar que es ficticio, que está mantenido ficticiamente, como este dólar se fija en muy buena medida a partir del negocio del petrodólar, tiene asegurado las reservas del Golfo Pérsico, que no son propias, pero bueno, salvo Irán, son todos países que están en calidad de socios, socioeconómicos y políticos, y con un Israel que juega el papel de gendarme, que controla esa zona y garantiza que esas reservas serán de Estados Unidos y seguirá pudiendo poner el precio del petróleo a través del petrodólar. Y las reservas de Venezuela, las grandes reservas estas, no explotadas totalmente ahora, ¿no? Ahí en la franja del río Orinoco, son una garantía de poder seguir manteniendo el dólar en este sitial de honor, que es lo que le permite seguir manejando buena parte de la economía global, ¿no? O sea, sabemos los sistemas de intercambio bancario en el mundo se rigen por el dólar como moneda impuesta, ¿cierto? La economía de Estados Unidos, insisto, no está quebrado, pero no está en pleno crecimiento, no. Al contrario, parece ser, según estudios que han salido ahí recientemente, ¿no? De los 50 estados, solo muy pocos estados, los estados más productivos, California, Texas y Nueva York, donde está Wall Street, juntamente los megabancos, son los únicos que están en este momento en auge económico. Todos los otros estados
47 estados restantes están en crisis financiera. O sea que Estados Unidos no tiene una economía sana, próspera. Por eso el apelar a esto, a seguir manteniendo su hegemonía global a partir del manejo de los petrodólares, es lo que está justificando este movimiento. ¿Qué va a pasar y cómo se va a desarrollar esto? Hasta ahora han sido esto, ¿no es cierto? Bravuconadas, amagues, chantaje, ¿no es cierto? Se le pone precio a la cabeza del presidente Maduro, 50 millones de dólares, ¿no? Cosas que son no solo absurdas, son indignantes. Estados Unidos sigue mostrando que hace o intenta hacer lo que quiere a su tiempo, a su modo, ¿no? Sea, esta es la situación que creo que, al menos que yo puedo ver en este momento, ¿no es cierto? Ya. Ahora, decime, el petróleo venezolano, aparte de ser la reserva más grande del mundo probada, tiene una ventaja que lo transforma así en un irrefrenable objeto de deseo, para usar creo que el título de una película, ¿no es cierto? Este, que trabajaba Robert Redford y Demi Moore hace Sí, muchos sí, años, exactamente. este, porque es la reserva más que queda más cerca de Estados Unidos. Yo siempre insisto en este dato que parece un dato circunstancial. O sea, esa reserva queda a 4 días de navegación del puerto de Houston, que es donde está localizada la gran central de recepción de todo el petróleo que viene del exterior. Mientras que los buques que vienen, los tanqueros que vienen del Golfo Pérsico, demoran promedio 35 días. Flete más caro, circunstancias más los países, los programas semenitas, etcétera. O sea, todo esto venezolano, con su valía, ¿eh? Y pensando en eso, ¿verdad? Supongamos que Estados Unidos decide enfrentar militarmente a China. Bueno, lo fundamental va a ser garantizar que los chinos no tengan petróleo y que el petróleo lo tengan ellos. Sin petróleo, China no puede lanzar sus portaaviones, sus aviones de caza. No, no hay manera. No mueve un avión, no mueve un portaaviones, salvo con energía nuclear, ¿no es cierto? Los aviones, un todo normal. Los aviones, todos funcionan a la base de un derivado del petróleo. No funcionan. Los aviones no pueden funcionar con energía atómica, por ejemplo. Y si Estados Unidos es el único que tiene el control de la mayor reserva de petróleo del mundo, bueno, esto le da una supremacía militar incontrastable. Digo, si China no puede mover sus aviones y los otros vienen con aviones y tienen buques petroleros a su disposición, me parece que hay un cálculo militar de ese tipo. No sé, pero ahí la veo Anaí que está levantando la mano sobre esto, Anaí. ¿Querías comentar? Sí, A ver, ¿me escuchan? ¿Me sí, escuchan? pero ¿dónde estás? ¿En Nueva York o en Argentina? No, no, estoy acá. El viernes me Ah, voy, acá pero quiere decir la ciudad de Rosario. Bueno, En Rosario, el viernes me adelante. voy a Nueva York. Bueno, a Pero quería contar. decir que estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo, que parece más una bravuconada de Trump, porque lo que está pasando en Estados Unidos es una situación tan caótica nunca vista. Hace una hora, no sé si viste, mataron a 2 guardias nacionales en Washington, Ujú, ujú. afuera de la Casa Blanca, pero ese es un síntoma. Hubo manifestaciones en Washington, Nueva York, contra la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. Más de un 80% no está de acuerdo. Pero además, con respecto, Trump está metido en problemas de todo tipo, empezando por el tema de los files de Epstein, pero además tiene mucho problema, no solamente con los demócratas, en su mismo partido republicano y gente de las fuerzas militares que han renunciado, gente muy importante. Y no sé si ustedes saben que cuando fue el cierre del gobierno, 1,2 millones de militares tuvieron que ir a buscar comida a los bancos de comida para sus familias. Se quejan porque no les alcanza el sueldo. O sea, están viviendo la misma situación que la que vive la mayoría del pueblo norteamericano.
Así que a mí me parece que y lo que dijo el otro compañero que Trump llamó comunista a Nasrallah, también llamó comunista al elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y después lo recibió con una sonrisa y besos. Entonces, lo que diga Trump, el que está apuntado ahí con el tema Venezuela es Marco Rubio, pero tampoco se sabe el futuro. No sé si viste a Tilio cómo maltrató Trump en una reunión muy Sí, importante a uno de sus queridos Scott Bessent, que le dije que a le iba a dar veces, una patada en el culo. A así le dijo, veces. así le Entonces, lo de Trump es una persona que cambia todo el tiempo, pero yo creo que el pueblo norteamericano no está dispuesto para otra guerra, sobre todo porque una de las promesas electorales de Trump era que él venía a pacificar. Entonces, obviamente no sabemos exactamente, pero yo creo como Marcelo que es otra bravuconada de Trump que piensa que está viviendo en los años 30. Eso es lo que bien. quería decir. Antes de pasarle la palabra a Marcelo, agrego una footnote a lo que vos decís, Anaí, y es la sorprendente declaración que hicieron ciertos miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, diciendo que el ejército, las Fuerzas Armadas esas, no deberían obedecer órdenes que fueran en contra de la Constitución y la legislación norteamericana. Esto yo no recuerdo que hubiera ocurrido nunca. Así Exacto, es que inédito. es inédito, Inédito. ¿verdad, Por eso él Anaí? está rodeado de todo tipo de problemas y con gente muy poderosa. Porque no hablamos Bien. de un soldado raso, digamos, ¿no? No, Entonces no, claro. no creo que pase a intervenir militarmente en Venezuela. Esa es mi opinión. Ojalá Dios te oiga, porque, pero bueno, Marcelo, y después tomamos otras preguntas. Adelante, Marce. ¿Cómo no? Ante todo, saludan ahí. Creo que nos conocimos hace 40 años atrás en Rosario y nunca más nos vimos, ¿no? ¡Epa! Mínimo. Que en el hospital psiquiátrico, justamente, trabajando ahí, ¿no? Ah, sí. Bueno, Pues yo soy psicóloga, claro, también. Bueno, y claro. Marcelo también, ¿no? Exactamente, bueno, Bueno, compartíamos ahí espacios de trabajo cuando éramos jovencitos, bueno. No, no hay duda que, claro, todo este movimiento que está haciendo Estados Unidos y todas estas bravuconadas, vamos a recuperar el canal de Panamá, vamos a anexar a Canadá, vamos a anexar a Groenlandia, vamos a combatir los carteles mexicanos invadiendo México. Todo esto, claro, puede ser parte o son parte de ese histrionismo tan de Trump, tan de Milei, ¿no es cierto? Parece que está un poco de moda, esto se va imponiendo, ¿no? Estos candidatos de ultraderecha que dicen lo que quieren agresivamente. Salinas Pliego en México acaba de decir cosas similares, ¿no? Hay que sacar a patadas a estos zurdos de mierda, ¿no? Trump se monta en este discurso de recuperar el terreno perdido. MAGA, hagamos de nuevo grande a Estados Unidos. Evidentemente, si eso fue lo que lo llevó al poder ahora en su segundo mandato, es porque indirectamente, ni tan indirectamente, directamente, está reconociendo que ya no es tan grande como antes, ¿no? Estados Unidos ha perdido esa superhegemonía, ¿no es cierto? Pareció que era, y lo fue en un primer momento, cuando cae el muro de Berlín, se desintegra el campo socialista europeo y cae la Unión Soviética, pareció que era el poder absoluto, total, inamovible. Pero esto pasó rápidamente, ¿no? Rusia de los escombros pasó a ser nuevamente una gran potencia militar, científica, técnica y económica. No hay que olvidarse nunca de esto, ¿no? Según la medición que se haga del Producto Bruto Interno, según el poder adquisitivo, son mediciones que da el Banco Mundial. Rusia en este momento es la cuarta economía mundial. China, Estados Unidos, la India y Rusia, ¿cierto? Y es un poder militar que le discute de igual a igual, incluso en muchos campos, con supremacía militar, ¿no es cierto? Toda la misilística hipersónica, etcétera. Y China, bueno, la gran potencia económica, científico, técnica, generándole a cada momento momentos Sputnik, ¿no? Como dicen los yanquis, estos momentos donde quedan asombrados con, bueno, con los avances, los inventos, los grandes progresos científico-técnicos de China. Estados Unidos no está en el mejor momento, ni mucho menos. Por eso está buscando denodadamente, y Trump habla ese lenguaje, está buscando imponerse nuevamente en el mundo. Pero claro, no parece que sea posible porque realmente está
está pasando el momento del gran imperio norteamericano. Ha pasado, como todos los imperios en la historia, todo, tienen su momento de crecimiento, alcanzan su punto máximo, su cenit, y luego por distintos motivos, en general, cuestiones internas, esto que estás apuntando, Anaí, con todos estos problemas internos insolubles, incluso más de 1 millón de homeless, pobreza, gente que tiene que ir a buscar los bonos de alimentos, ni hablar el tema de la droga, la pandemia de droga que tienen ahí. Bueno, vos lo conocerás mejor, Anaí, el gran problema que representa esto, un problema sanitario, problema ético, un problema de construcción ética de ese país, ¿no es cierto? Lo que está buscando Estados Unidos es a toda costa seguir siendo esa potencia mundial y ya parece que no puede serlo, ¿no es cierto? ¿Por qué insiste con el petróleo? Bueno, también esto que apunta vos, Atilio, es una forma también militarmente de fijar una posición de supremacía, dejar sin petróleo a China, a Rusia. No, Rusia tiene una gran reserva, mucho más grande que la de Estados Unidos, ¿no? Una reserva de petróleo. Seguir manejando el negocio global de la economía a través del petrodólar, ¿no? Está, no podemos decir desesperado, pero de alguna manera sí está con grandes problemas que no los pueden solucionar en lo inmediato. Todo el parque industrial que ha ido desapareciendo de Estados Unidos no se puede reactivar rápidamente. Esto de volver a ser una industria nacional pujante, hacer volver toda la industria deslocalizada, como se le dice, que buscó los países del sur global, porque hay una mano de obra mucho más barata, exenciones fiscales, en fin, todo esto por lo que se ha movido la industria de los centros imperiales de Estados Unidos y de Europa también hacia el tercer mundo, hacia el sur global. No es cierto que esa industria esté volviendo, o sea que Estados Unidos está en una desventaja técnica en ese sentido, cada vez produce menos los elementos del día a día. Sigue teniendo una industria muy pujante, la industria de avanzada. La informática, Silicon Valley, sigue siendo realmente un lugar enorme, fabuloso, de avanzada científico-técnica y uno de los generadores de las mayores fortunas en Estados Unidos. Cuando hablamos del estado profundo, como se le llamó, ¿no? Hablamos de la clase dirigente real. Trump es como todos los presidentes, es un ejecutor de esas políticas, ¿no? Cuando hablamos de ese estado profundo, estamos hablando de Silicon Valley, las petroleras, los megabancos, Wall Street, la Complejo industria militar, complejo complejo militar. militar e industrial, que es la que decide cuándo hay guerra o cuándo no hay guerra, ¿no? Que produce la mitad de los armamentos del mundo y los vende, ¿no es cierto? Y los utiliza en muchos casos. Bueno, todos esos factores de poder ven que va perdiendo supremacía a Estados Unidos, por supuesto, y se llega a pensar, los estrategas de cabeza caliente, de las cabezas más calientes, llegan a pensar incluso en la posibilidad de guerras nucleares limitadas, lo cual los entendidos en esto dicen que es un total disparate, no, no puede haber guerras nucleares limitadas con armamentos tácticos, ¿no? Porque eso de todos modos generaría nubes radioactivas, alteraría de tal manera el clima que no es posible llevar esa guerra. Incluso esto salió publicado ya hace algún tiempo, cuando iniciaba la guerra de Ucrania, ¿no? Justamente en ese año, 2022, casualmente el grupo Bilderberg, no son grupos conspiran, no es una visión conspiranoica, ¿no? Los Illuminati, qué sé yo, los judíos, los extraterrestres manejan el mundo. No, estos son grupos que existen y realmente determinan buena parte de las políticas que sufrimos la humanidad, ¿no? Grupo Bilderberg, que se reúne una vez por año a puerta cerrada, por supuesto, sin que se sepa en absoluto las resoluciones que se toman ahí. En el 2022, cuando empezaba la guerra de Ucrania, se reunió en Washington, casualmente, ¿no? Van cambiando de país en, qué sé, en un balneario 5 estrellas, por ahí, en algún lugar paradisíaco. Y esa vez se filtró, o dejaron que se filtró, fue también algo planeado, se filtró la agenda de lo que se iba a tratar, y por supuesto estaba la guerra de Ucrania, el avance chino, el avance de los BRICS, dos, tres puntos capitales, y había un punto. Por supuesto, no se supo nunca qué salió de eso, si es que se trató y cómo se trató, ¿no? Que era la gobernabilidad global post-guerra nuclear.
sea que se ve que en la cabeza de más de algún estratega está pensado esto, la posibilidad de una guerra, bueno, donde se extermine la mitad de la humanidad, que es eso. Floreció la venta, sigue floreciendo, ¿no? La venta de refugios antinucleares, ¿no? En Estados Unidos y en Europa. 5 millones de dólares creo que se están vendiendo. Y mucha gente, por supuesto, el ciudadano de a pie no, pues, absolutamente imposible. Pero cierto sector, pues, esto, la burguesía más adinerada, ¿no? Han comprado y hay un furor en la venta de estos refugios. O sea que es una posibilidad, pareciera que es cierta, hay que tomarlo así con los datos que tenemos y hasta donde podemos analizar la situación, al menos hasta donde a mí me da el conocimiento y el manejo de datos, ¿no? Es una posibilidad real, o sea que estamos ante un mundo que realmente yo diría que está sentado sobre un barril de pólvora y estamos ahí con el fosforito en la mano. Sí, Marcelo, tengo a Sebastián que te va a hacer una pregunta en un ratito. Yo quiero decir esto ahí como una acotación, ¿verdad? Cualquiera que hable de guerra nuclear limitada es o un sinvergüenza o un ignorante, ¿no es cierto? Porque basta con entrar en la página web de la Universidad de Princeton y un instituto especializado ahí para el estudio de las víctimas de la guerra para convencerte de que no existe la posibilidad de una guerra nuclear limitada, porque más allá de las víctimas directas, que la Universidad de Princeton, por ejemplo, dice, en caso de que llegara a haber una escalada en la guerra de Ucrania y que empezara un intercambio de material nuclear, bombas atómicas entre Rusia y los países de la OTAN, eh, el número estimado de muertos en las primeras horas de ese intercambio está en el orden de los 90 millones de personas, fundamentalmente en Europa, pero por primera vez también en Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra ahora ante la eventualidad que jamás antes tuvo de que una guerra pueda tener impacto en su propio territorio. Estados Unidos transitó por las dos guerras mundiales prácticamente sin que se disparara una bala en el territorio continental de Estados Unidos. Sí fue en Pearl Harbor, ¿no es cierto?, allá en las islas, en la zona de Hawái, la única parte del territorio de Estados Unidos que fue atacado por la Armada Imperial Japonesa, pero el territorio continental desde 1814, creo que fue cuando terminaron las hostilidades con los británicos, nunca se disparó un tiro. Ahora, si llega a haber esta guerra nuclear de baja intensidad, van a caer bombas atómicas, ¿verdad? Aunque sean chiquitas, es una tontería, porque hoy en día el material que tienen estas bombas atómicas es tantísimo más poderoso que el de Hiroshima, que aunque caiga, digamos, no sobre el centro de Manhattan, que caiga, digamos, a 50 kilómetros de Times Square, igual arrasaría con buena parte de Manhattan, ¿te das cuenta? Y de Nueva York. Así que no se dejen engañar por esas teorías. No, si es una bomba, un ataque nuclear limitado, no existe tal cosa. Digo, los científicos lo dan absolutamente como una versión totalmente interesada para bajarle el precio a la enorme gravedad que puede tener la confrontación nuclear. Bueno, tengo dos preguntas, después tengo una observación. Adelante, Sebastián. Y buenas noches, Hola. compañeros, compañeras. Atilio, muchas gracias. Marcelo, un gusto. Quería consultarte sobre eh, qué pensás de esta lucha, podríamos decir, entre fascismos que plantea Ramón Grossfogel, entre lo que él llama el fascismo tradicional, que en realidad sería como un fascismo neoliberal representado por Trump, y un fascismo más bien tecnofeudal, que es el que representaría más o menos los señores feudales, Zuckerberg, Mas, etcétera, etcétera, que parecía que había una alianza, ¿no? Representado por Musk en el poder y Trump, y luego una aparente ruptura. Si vos ves que hay, digamos, una verdadera, digamos, ruptura entre estos fascismos, o si realmente es una alianza que se daría en el Estado profundo. Ujú. Mira, como
como en todo movimiento, como en toda dinámica social, no hay un bloque monolítico en la clase dominante gringa. No, no la hay. Mm, Texas, las oligarquías petroleras de Texas tienen un proyecto que no es precisamente el mismo de Silicon Valley. Claro, lo que pasa, como siempre, ante la inminencia de la posibilidad de un cambio real de estructura, por supuesto, las clases dominantes se unen como bloque monolítico. Claro, como ha pasado siempre, como pasa en cualquier país y como pasa a escala planetaria. Y se pueden, y se pueden integrar facciones que están enfrentadas, en discurso enfrentadas, ¿no es cierto? el, el- la protección de la propiedad privada es eso, la protección de la propiedad privada, y eso no tiene ninguna otra consideración. En este momento, así la interna exacta de Estados Unidos, no sé cómo está. Todo indicaría que Musk salió de esa luna de miel, ¿no es cierto? Y hay algún enfrentamiento dentro de las facciones de Estados Unidos, ¿no es cierto? No, no hay una unidad monolítica. Lo que sí vemos que en el mundo en general avanzamos hacia un discurso, hacia un tufillo cada vez más fascista. No es el fascismo de 100 años atrás, ¿no es cierto? De los años 30 que se generó en Europa. No es exactamente así, pero tiene muchas notas que lo acercan a eso, ¿no es cierto? Esta idea supremacista, esta xenofobia, este racismo que incluso se lo permiten decir claramente, abiertamente, sin ninguna vergüenza. Si durante las décadas anteriores el fascismo fue mala palabra y se hablaba, el discurso del poder incluso se presentaba como antifascista, ¿no es cierto? Y los juicios de Nuremberg eran un bastión a defender, ¿no es cierto? El mundo democrático triunfó sobre el fascismo bestial, ¿no? Hoy día parece que eso está quebrándose, se ha quebrado, ¿no? Y todo este discurso neofascista de derecha, conservador, fundamentalista, ¿no? Que tiene la expresión en estos tragicómicos personajes como pueden ser Trump, Milei, Bolsonaro, ujú, muestran que sí, que el mundo lamentablemente va hacia una posición así ultraconservadora. Las juventudes incluso se les va ganando la guerra mediática. Hace un momento se estaba hablando, ¿no? De las corporaciones mediáticas, de los grandes grupos de poder, los grandes grupos de poder que no son solo las petroleras, los bancos, sino que son los medios de comunicación, que son parte de ese gran entramado económico, ¿no es cierto? Juegan un papel determinante y hoy día sí, distinto a lo que pasó 50 años atrás, donde había todo un tenor de cambio, un espíritu de cambio, un espíritu de avanzada social, que lo vivimos en Latinoamérica, las guerrillas en avanzada, toda la mística guerrilleril, guevarista, hasta la Iglesia Católica se había puesto en concordancia con eso, ¿no? La teología de la liberación como una propuesta superadora, de avanzada, bueno, en fin, y todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Los socialismos árabes, los socialismos africanos, todas las guerras de liberación nacional. Parecía que íbamos realmente hacia la toma del poder de los sectores populares, ¿no? Por parte de los sectores populares. Eso se ha revertido totalmente. Creo que la caída de la Unión Soviética fue un dato importantísimo, lamentablemente, ¿no? Un dato importantísimo que marcó un cambio en la historia planetaria, ¿no es cierto? No está terminado, como dijo aquel disque ideólogo, este Francis Fukuyama, la historia está terminada, fin de las ideologías. Eso es una total estupidez, ¿no es cierto? Ahí está la historia marchando siempre. No sabemos exactamente hacia dónde. El sistema capitalista pareciera invencible, está totalmente fortificado. Amurallado, pero bueno, no, no es así, ¿no es cierto? Las contradicciones están, surgen por todos lados. Lo que pasa que ha podido manejar, los medios de comunicación juegan un papel clave en esto, un papel determinante, ha sabido mantener esa hegemonía y lamentablemente desde las izquierdas, de los sectores populares, no encontramos en este momento los caminos válidos, ¿no? Ujú. Que hay contradicciones, claro que están. El 2019, antes de la pandemia,
con esto no quiero caer en un discurso paranoico, decir la pandemia vino a tapar todo esto. No, fue otra cosa la pandemia, pero casualmente aparece ahí. 2019 parecía que estallaba el mundo, con protestas populares, movilizaciones fabulosas, en todos lados, en Chile, recuerden, ¿no es cierto? En Colombia, en Haití, en los chalecos amarillos en Europa, en fin, movilizaciones populares realmente de base, ¿no? En Medio Oriente, en Egipto. Eh, lo que pasa es que no hay una conducción política, no hay en este momento una claridad ideológica. Lo digo en primera persona, creo que no sabemos, no encontramos exactamente los caminos a esto, ¿no? Pero que el sistema es invencible, no. Que hay contradicciones internas dentro de este gran esquema de dominación planetaria del capitalismo dominante hoy día, claro que las hay, ¿no es cierto? Lo que sí, la clase dominante gringa se da cuenta que está perdiendo hegemonía y está haciendo lo imposible para que eso no cambie. Por esto esta locura de las guerras, la hipótesis, ¿no?, de guerras nucleares limitadas, que son, como decía Tilio, son absolutamente imposibles, porque además de los muertos que habrían en el primer impacto, luego las nubes radioactivas que volarían por todo el planeta y el polvo que podrían levantar estas explosiones que taparía el sol por espacio de una década, el invierno nuclear, como se dice, la lluvia ácida, moriría prácticamente toda la humanidad, toda especie viva, ¿cierto? O sea que eso es absolutamente una locura. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo va el gran imperio en Estados Unidos ahora, en este momento, y hacia dónde va? Está incierto, está incierto. La posibilidad de una guerra real que escale, eso está abierto, una guerra nuclear que escale. Ujú. Eh, a mí, más que asustarme, me preocupa que no estamos encontrando en este momento, no digo que esto sea eterno, no estamos encontrando los caminos. Recuperar terreno a través de las elecciones democráticas en las urnas, con procesos muy interesantes como son, bueno, los triunfos populares que están dándose en Colombia, México, Chile probablemente, ojalá que así sea, es un camino, pero sabemos que eso tiene un límite, ¿no es cierto? Hasta dónde permite avanzar esos procesos. El sistema se sabe resguardar muy bien. Hoy día ni siquiera necesita golpes de Estado cruentos, porque ha inventado, ha pergeñado otros mecanismos, los golpes de Estado suave, la guerra jurídica, en fin, la guerra contra la corrupción, y estas cosas, el narcotráfico incluso se puede utilizar como ardid. Entonces, ¿qué camino seguir? La guerra revolucionaria armada hoy día no parece, es impracticable, ¿no? Porque no hay espacio político para eso, porque la asimetría en el poder militar es total, ¿no es cierto? No es un camino válido. Entonces, hay que ir inventando, pensando, creo que espacios como estos, donde uno pone en discusión estas cosas, bueno, son imprescindibles, porque de acá podrán ir saliendo las semillitas bueno, de por dónde andar, ¿no es cierto? Atilio tiene un libro, me parece imprescindible, que es la actualidad del quehacer. ¿No? Esta pregunta, ¿qué hacemos como campo popular bueno, para cambiar esto? Porque esto no tiene salida, ¿no es cierto? Un mundo que produce más alimento del necesario para alimentar a toda la humanidad y el hambre sigue siendo un flagelo, con más muertes que el COVID. El COVID en el peor momento llegó a matar 6.000, 7.000 personas diarias, ¿no? En el punto máximo de la pandemia. Luego bajó. La epidemia de hambre no baja, 20.000 muertos diarios. Datos que da la OMS, ¿cierto? La Ujú. Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la geopolítica? Bueno, complicadísima, eso sin duda. De momento pareciera que no nos da lugar a un discurso alternativo, pero acá estamos hablando de esto y buscando esos caminos, ¿no? Bien, vamos ya, estamos acerca de la hora de cierre, pero bueno, tengo dos preguntas. Norberto Rodríguez, la tuya y Lorena también. Ambos ya hablaron, así que sean breves ahora, por favor, así podemos redondear un poquito todo esto. Y gracias, Marcelo, por Gracias, estar. Tilio, por el espacio. Adelante. Yo ahí quiero dejar algo más optimista y no sé qué piensan. En la comunidad tuitera hay mucha gente que se pone a analizar cosas y lo que vemos, de los que yo leo y sigo,
hay algo que los estados hoy no pueden sostener una guerra a largo plazo. Por eso Estados Unidos no está en condiciones de poder sostener una guerra porque su estado está muy debilitado. ¿Vos qué crees? ¿Crees que eso pueda ser posible? Digo, no puede sacar, no está en condiciones de sacar algún misil nuclear de alguno de esos hilos porque hace años que no tiene mantenimiento y están ahí. Digamos, ¿vos crees que el Estado, en la situación que hoy está totalmente endeudado, como el Yankee, digamos, puede sostener una guerra a largo plazo con una población totalmente desmovilizada, desmoralizada? Digamos, no sé, yo creo que eso es factible, digo, lo dijo también Emmanuel Todd en el libro, en el último, habló del Estado como totalmente debilitado, digamos, ¿no? El Estado-nación. ¿Vos crees que eso es posible? Mira, usted que Estados Unidos está presente en numerosísimas guerras en este momento del mundo, sí, no peleando con tropas propias, como fue Vietnam. Bueno, eso sí es absolutamente irrepetible. Estados Unidos aprendió esa lección y no lo ha hecho. Afganistán fue un Vietnam en chiquitito y salió de ahí, salió mal, salió con la cola entre las patas, ¿no es cierto? Técnicamente, el armamento del que dispone Estados Unidos, yo no soy un experto en esto, ¿no? Pero sé que es de considerar, por supuesto que sí. Hay una desventaja, parece, en este momento. El poderío que han desarrollado Rusia y China está de igual a igual o superando a Estados Unidos. Yo creo que más allá de estas hipótesis de cabezas calientes, de guerras nucleares limitadas, no es realizable eso, porque además esto que venimos diciendo ahora hace un momento, una guerra nuclear termina con todo, o sea que por más que haya refugios subterráneos, antinucleares, ¿no es cierto? No es una salida viable esto. Pero finalmente, ¿qué se cocinan en estos grupos ultrapoderosos? Eso, yo no tengo acceso a eso, yo no sé, creo que de acá del grupo nadie tiene acceso a esas verdades súper secretas. Que Estados Unidos está en condiciones de mantener una guerra, bueno, según las mediciones estas de poder de fuego global, ¿no? que sacan estudiosos muy concienzudos en estas materias, las Fuerzas Armadas norteamericanas siguen siendo realmente de temer. 800 bases en todo el planeta, con una cantidad de tropas en disposición de ataque enorme, fabulosa, y armamento realmente muy avanzado, que está en condiciones de producir ese holocausto, que no hay espacio político dentro de la sociedad norteamericana para mantener guerras a largo plazo, con invasiones. No, lo que acaba de decir Anay, ¿no es cierto? No hay un espacio político viable, por ejemplo, para una invasión al viejo estilo, ¿no? de Venezuela. Esto de que se está retirando el portaaviones, creo que es un dato bien importante, ¿no? Esto fue, yo no sé si un globo de ensayo, decirlo así, una bravuconada mostrando los dientes. No sé hasta dónde se atreve Estados Unidos, porque ambos, China y Rusia, han mostrado que no dejarían totalmente en soledad a Venezuela. Por eso, tu pregunta, yo no sé realmente cuáles son las estrategias secretas que pueden estar pergeñando ahí en el Pentágono, ¿no? Lo que sí, un nuevo Vietnam, eso no, está absolutamente descartado, ¿no? Un Vietnam donde muera tropa norteamericana, soldados estadounidenses, por supuesto que no. Bien, Lorena, breve también y José, y yo después yo me anoto para hacer un comentario final. Lorena, adelante. Tema del Estado y de varias cuestiones que dijo el compañero respecto del fascismo y de, bueno, varias cuestiones. Eh, a mí se me ocurre que el tema del Estado, el Estado, sus reglas, ¿no? Su configuración de división de poderes, su constitución, los organismos internacionales, etcétera, están hechos para retroalimentar al mismo sistema y que toda la decadencia del ataque a las instituciones, tanto de los estados-nación como de los organismos internacionales, ahí se evidencia la decadencia del sistema mismo como orden que se retroalimenta a sí mismo.
En ese sentido, me da la impresión que la política, ahí es donde la política se vuelve también ineficaz para responder frente a estas cuestiones, porque justamente esos instrumentos son los que posibilitan a la política como instrumento de incidencia en el cambio social. Eso por un lado quería preguntar, y por otro lado respecto del poder de los Estados Unidos, teniendo en cuenta también, por un lado, la carrera informática que le está ganando China en este momento, y preguntarle al compañero respecto de si el Pentágono como poder en relación a la venta de armas y los conflictos bélicos a los cuales son tan adeptos los demócratas, si es el poder más importante de Estados Unidos en este momento en términos económicos. Adelante. Bueno, el Estado es siempre, ¿no? La violencia de clase organizada, es ese aparato de manejo de la lucha de clases, donde una clase dominante se impone a la otra, ¿no es cierto? La lucha de clases está todos los días presente, no necesariamente en una manifestación que es reprimida por la policía. La lucha de clases está en la estructura misma de la sociedad. El Estado juega ese papel, bueno, es la visión marxista clásica, ¿no? El Estado, producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Esta definición de Lenin de 1917 sigue siendo absolutamente válida. Los estados nacionales existen, lo que pasa es que hoy día estos megapoderes globales, los bancos, los fondos de inversión, ya no tienen bandería estatal. Se mueven de un lado a otro, el neoliberalismo ha venido a entronizar esto, ¿no es cierto? El capital no tiene patria, se mueve Preguntar mi hipótesis, y quería saber tu opinión, es si esta cuestión del debilitamiento del Estado y de sus instituciones y de los organismos internacionales de la política, esto para mí da cuenta de la decadencia del sistema en sí mismo. No sé cómo lo ves vos, porque esto bueno, sí. sería que gobiernen los capitales, ya no sería, para mi forma de ver, la configuración del orden capitalista como lo conocemos, ¿no? Ujú. Bien. Sí, Vamos adelante, porque se nos hace eh, muy tarde ya. claro, el sistema no está precisamente debilitado, al contrario, yo creo que en este momento está más fuerte que nunca, nos ha tomado la delantera. Sí, los estados nacionales como tales, claro, van siendo de alguna manera superados por este movimiento global del capital. Las oligarquías financieras se mueven como poder global, ¿no es cierto? No necesitan de los estados nacionales. No creo que el sistema esté en decadencia, está muy fuerte. eh, por eso estamos como estamos, ¿no es cierto? Se acaba de aprobar una ley en Grecia, que yo no sé si es un barómetro eso, ley que estipula que la empresa privada puede contratar discrecionalmente hasta 13 horas por día a un trabajador. O sea, un retroceso tremendo. O sea, no sé si eso será un barómetro de lo que podrá ir sucediendo de aquí en más, ¿no es cierto? La ley las leyes laborales ahora que están en tratamiento en Argentina, creo que van por ese lado. Estamos perdiendo derechos, ya hemos perdido muchísimos derechos, avances sociales, ¿no es cierto? El sistema no está debilitándose, el sistema está muy fuerte. Pasa que se va recomponiendo, reconfigurando. El capitalismo financiero global actual no es lo mismo que el capitalismo de principio del siglo XX, o el que se estudió en la Inglaterra decimonónica, que estudiaba Marx cuando formula el Capital. En su base sigue siendo siempre lo mismo, pero claro, hay recomposiciones, ¿no es cierto? El proceso este de globalización es una cosa que en realidad no empezó con la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero ahí tomó digamos, su carta de ciudadanía total y habló en primera persona. Pero yo no veo que el sistema esté debilitándose, ¿no? Hay reconfiguraciones, eso es lo que diría. Bien. Última pregunta, José Velázquez, por favor. Adelante, José. ¿Estás muteado? Bueno.
No se te Listo, escucha. ahora sí. Ahora, adelante. Buenas tardes, estimado profesor. Buenas tardes, estimados compañeros. Muchas gracias por invitarme a participar. La pregunta es la siguiente, mi estimado profesor. En el caso de Venezuela, partiendo de la aplicación de teorías como el caso del Estado fallido y el Estado forajido, que es la que aplican estos imperios normalmente, la pregunta que me surge es si en nuestra América hay mecanismos para mitigar las vulnerabilidades que pueden generar el riesgo de una invasión no solo a Venezuela, sino a cualquier país de nuestra América. Es decir, nosotros estaríamos perfilándonos a futuro de que nuestra América pudiese consolidarse como un solo bloque desde el punto de vista de la defensa. Esa es la pregunta, profesor. Gracias. No lo sé, en este momento no lo veo muy posible, ¿no es cierto? La CELAC, como esta instancia que aglutina los estados latinoamericanos, creo que no tiene la fuerza suficiente en este momento como para enfrentarse ni política ni militarmente, ¿no es cierto? Al contrario, creo que estamos bastante desunidos, desmembrados, desorganizados. Eso es finalmente lo que busca el imperio, ¿no es cierto? Divide y reinarás, eso sigue siendo una máxima que se impone, ¿no? Estamos asustados, nos tienen asustados, chantajeados. Estas maniobras que hace el imperio, la injerencia que sigue teniendo el imperio, chantajeado, lo que acaba de suceder en Argentina. Si no gana Milei, no van esos 20.000 millones de dólares. Eso creo que fue determinante en la elección, que finalmente gana Milei, ¿no? Finalmente no van a ser 20.000 millones, sino apenas 5.000 millones, ¿no? El imperio tiene infinitas maneras de estar presente, tomando injerencia, atacando, poniendo bases militares, chantajeando, cobrándose la deuda externa. O sea, no veo en este momento que estemos unidos como fuerza. Ese fue el proyecto bueno, que propició Chávez justamente con esta idea de fortalecer una unidad latinoamericana real, ¿cierto? La creación del ALBA, el CELAC. Telesur va en ese camino, pero todavía creo que carecemos de la fuerza suficiente como para decir somos un bloque que nos enfrentamos de igual a igual o que nos enfrentamos con posibilidades realmente de ganar espacio ante el imperialismo. No lo veo lamentablemente, pero bueno, hay que seguir bregando por eso. No por la vía militar, obviamente, ¿no? Pero sí Eso es imposible. imposible, pero por la vía de la coordinación política se pueden lograr resultados muy, muy importantes. Yo Claro quería que hacer sí. un par de comentarios finales sobre un poco todo este tema del imperialismo y su fase actual. Ojalá que